SQL Server nos proporciona algunas funciones que vamos a poder nosotros operar sobre campos o valores de tipo date, de tipo fecha, ¿de acuerdo? Fecha u hora. En este caso, hay que recordar que las funciones pueden o no recibir parámetros. Sin embargo, toda función, reciba o no parámetros, nos va a devolver siempre un único valor. En este caso, vamos a ver diferentes funciones que vamos a ejemplificar sobre la tabla póliza. ¿De acuerdo? En la tabla póliza tenemos nosotros tres fechas: la fecha de inicio, fecha de fin y fecha de emisión. Vamos a utilizar para nuestros ejemplos ahorita, de momento, solamente la fecha de emisión, por lo menos para ejemplificar la primera función. ¿Cuál va a ser la primera función que nosotros vamos a ver? DateAdd, ¿de acuerdo? DateAdd nos va a permitir agregar o disminuir cierta cantidad de años, meses, días sobre una fecha, ¿de acuerdo? En este caso, fecha de emisión, yo quiero a fecha de emisión agregarle, voy a poner date add, sobre fecha de emisión, yo quiero agregarle años. ¿Cuántos años? Le voy a agregar 5. 5 años que yo espero agregarle a mi fecha de emisión, ¿de acuerdo? Voy a ejecutar mi consulta y nos vamos a dar cuenta que tengo fecha de emisión 26 de junio del 2008 y la fecha de emisión con los 5 años extra, que vean, tengo 26 de mayo, perdón, dije junio, 26 de mayo del 2013, ¿de acuerdo? Ahorita es un poco difícil identificar que esta es mi fecha con 5 años extra, por lo tanto voy a renombrar esta columna de resultado, solamente la voy a renombrar para el resultado, ¿de acuerdo? Aguas, no se me vayan a confundir, recuerden, yo dije que íbamos a utilizar una función que nos va a devolver un único valor. No porque vean dos columnas significa que yo devolví dos valores. Yo estoy devolviendo dos valores porque en mi select tengo esas dos columnas. Si yo elimino fecha de emisión, aquí está el resultado de haber aplicado la función dateAdd a fecha de emisión, y es un único valor, es una fecha, ¿de acuerdo? Sin embargo, voy a ir dejando todo para que veamos cómo va cambiando dependiendo la función o la parte que modifiquemos sobre la fecha, ¿de acuerdo? Decíamos del renombre, voy a ponerle as, en este caso va a ser fecha de emisión más 5 años, ¿de acuerdo? 5 años, ok, ahí está. Ahora, voy a utilizar la misma función, voy a copiarla, voy a pegarla y voy a poner ahora meses. Mes, voy a poner 7 meses. Quiero que le agregue 7 meses a la fecha de emisión y aquí no voy a utilizar el renombre as. Hay una forma también de renombrar que es, si yo dejo un espacio, el siguiente nombre que aparezca lo va a asignar como el nombre de la columna, en este caso fecha de emisión más 7 meses, ¿de acuerdo? Ejecutamos y vean, tengo mi fecha de emisión original 26 de mayo del 2008 más 5 años 26 de mayo del 2013, y a mi fecha original, que es 26 de mayo del 2008, le estoy sumando 7 meses, 26 de diciembre del 2008. Nos podemos ir fácil, 12 más 5, perdón, 12 menos 5, 7. Este es el 7 que yo le acabo de agregar, ¿de acuerdo? Vamos ahora a verlo con month day. Ahora vamos a cambiarlo por días. ¿Cuántos días le voy a agregar? Pues le voy a agregar 10 días, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar con esos 10 días sobre fecha de emisión? Pues yo quiero que que aparezcan en emisión más 10 días, ¿de acuerdo? Ahí está. Vean, 26 de mayo del 2008, 5 de junio del 2008. Entonces le agregué 10 días. ¿Qué va a pasar si yo quiero restar? Pues si yo quisiera restarle, voy a utilizar nuevamente dateAdd. Voy a copiar mis tres campos y en vez de ponerle más, le voy a poner menos. Pero no por yo haberle cambiado el nombre a la columna, significa que ya estoy restando. ¿Cómo voy a restar? Voy a utilizar dateAdd, pero en vez de poner un número sin signo o un número positivo, voy a agregarle el menos. ¿De acuerdo? Ahora sí,
Elimino aquí la coma del último campo que me estaba sobrando y ejecuto, ¿de acuerdo? Tengo mi fecha de emisión 26 de mayo del 2008, más 5 años 26 de mayo del 2013, más 7 meses 26 de mayo de 2008 a 26 de junio del 2008. Recuerden, todo va sobre fecha de emisión. Fecha de emisión más 10 días, 26 de mayo del 2008, 5 de junio del 2008. Mi fecha de emisión menos 5 años, 26 de mayo del 2008, 26 de mayo del 2003. Mi fecha de emisión menos 7 meses, 26 de mayo de 2008, 26 de octubre del 2007. Menos 10 días, 26 de mayo del 2008, 16 de mayo del 2008. Entonces, si vamos a utilizar DateApp, hay que recordar que para sumar años, meses, días, va el número o el número sin signo o el número positivo, y si yo quiero restar va el número con el signo de menos, ¿de acuerdo? Esta es una de las funciones. Tenemos otra función que va a ser dateDiff. DateDiff nos va a permitir obtener la diferencia entre dos fechas. Para esto nuevamente voy a utilizar la tabla póliza, pero voy a utilizar fecha inicio y fecha fin, ¿de acuerdo? Y fecha fin, voy a mantener ambos campos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tener dateDiff. DateDiff, ¿cómo opera? Yo quiero indicar qué diferencia quiero obtener, la parte sobre la cual voy a aplicar la diferencia. En este caso va a ser sobre años, y voy a indicar la fecha de inicio, la fecha inicial que yo quiero tomar que cuente, pues la fecha más pequeña, que en este caso mi campo es fecha de inicio, y después la fecha más grande, ¿de acuerdo? Que en este caso es la fecha fin, ¿va? Y aquí vamos a tener nuevamente años diferencia. Así como tengo años diferencia, yo puedo tener meses de diferencia, ¿de acuerdo? Y en este caso, en vez de utilizar year, voy a utilizar month. Y tengo una última que van a ser días de diferencia, ¿de acuerdo? Días de diferencia, en vez de year o month, voy a utilizar day. Ejecutamos y tenemos: mi fecha de inicio es el 21 de junio del 2008. Mi fecha de fin es el 7 de enero del 2012. ¿Cuántos años hay de diferencia? 4. Se va sobre 2012 a 2008. Punto. Solamente toma la parte de años. ¿Cuántos meses de diferencia hay? Pues hay 43 meses de diferencia entre esta fecha y esta fecha. ¿Cuántos días son? 1295. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver DatePart. DatePart, ¿qué nos va a permitir? DatePart nos va a permitir obtener solo exactamente un pedacito de la fecha. En este caso, yo voy a utilizar nuevamente fecha de emisión y voy a indicarle a mi función DatePart que yo quiero obtener el año de la fecha de emisión. ¿De acuerdo? Esto es el año. Solo es el año. Quiero obtener solamente el mes. ¿De acuerdo? Entonces, como voy a obtener o quiero obtener solamente el mes, voy a poner month. Solamente me va a obtener el mes que está indicado en la fecha que estoy proporcionando, o en el valor del campo de la fecha que yo estoy proporcionando, y quiero obtener el día. Para esto voy a tener day. ¿Ok? Ejecuto y listo. 26 de mayo del 2008, el año es el 2008, el mes es mayo o 5, día es 26. Y finalmente quiero ver dos funciones que nos van a permitir darle formato a nuestra fecha. Algo así como, si voy a poner formato fecha. ¿Qué es lo que va a pasar con el formato de las fechas? Primero va a ser una conversión de la fecha a cadena, y ya sobre la cadena le va a dar un formato dependiendo de un número, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a tener de mi tabla, vamos a utilizar la tabla persona. En la tabla persona tenemos la fecha NAC, que es la fecha de nacimiento. Yo voy a decirle, quiero que conviertas, ¿de acuerdo? Quiero que conviertas
a varchar mi fecha de nacimiento y quiero que le asignes el formato 112. Este formato va a ser la fecha en año, mes, día. ¿De acuerdo? Yo ejecuté todos los códigos. Voy a ejecutar nada más este. Ok, ahora sí. Fecha de nacimiento, 15 de febrero de 1990. Vean cómo tengo 1990, 0215, ¿de acuerdo? Y tengo otra forma de hacerlo u otro posible formato, que en este caso es el formato número 1. Yo ejecuto, aquí me falta una coma, ahora sí, yo ejecuto y ¿qué coma me faltó? Pues la que está separando las columnas, ¿de acuerdo? Yo estoy devolviendo tres valores, había omitido esta coma, por eso es que falló. Ahora sí, tengo fecha de nacimiento, 15 de febrero de 1990. Tengo la fecha formateada en 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. Aquí está 1900-02-15. Y tengo otro formato donde, si se dan cuenta, tengo el mes. Después tengo el día y después tengo el año. En este caso están separados por diagonales. Yo no voy a poder poner la diagonal como nombre del nombre de mi columna, a menos que especifique que quiero que mi columna se llame de esta manera. Si yo coloco entre corchetes esto, lo voy a poder asignar como nombre. Me sirve ahorita como ejemplo. Yo les recomiendo que no lo asignen como nombre final, sobre todo si es que posterior a esto van a hacer manipulación de ese campo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta diagonal puede causarles conflicto al ser normalmente un valor, un carácter reservado, ya que suele indicar alguna operación. Entonces, ahorita para la parte visual o para la parte de ejemplificar nos sirve, nos basta, nos lo podemos utilizar, ¿de acuerdo? Incluso esta forma de colocar los nombres entre corchetes nos va a permitir asignar también por ahí quizás algún punto, alguna coma, algún espacio a los nombres de las columnas, resultado que, repito, no necesariamente es buena práctica, ¿de acuerdo? Y esas son ahorita las funciones que vemos de fecha. Hay más y pues ya habrá más videos sobre ello.